Gracias, Fernando. Realmente es un gusto poder compartir una mesa de diálogo contigo. Es la primera vez. Qué gratificante. Siempre nos hemos cruzado en la sala de operaciones y tenemos tantas cosas en común. Así es. Bueno, para empezar, con respecto a cómo abordamos nosotros los cirujanos plásticos y cómo podemos ayudar a las personas. Realmente, nosotros siempre cuando vemos a los pacientes, llegan a la consulta, tenemos a estos pacientes que tienen obesidad, en donde los pacientes, para nosotros que tienen obesidad tipo 1, entendamos, recordar que el índice de masa corporal es esta tabla de donde se divide el peso en relación a la talla. Este peso en relación a la talla se puede buscar en internet, como yo les enseño a mis pacientes, y son calculadoras muy simples, en donde les sale el índice de masa corporal e indica cuando un paciente está con un peso adecuado, cuando tiene un sobrepeso, una obesidad 1, obesidad 2 y obesidad 3, porque para los pacientes esto no es una terminología común, pero debe familiarizarse porque esto le va a indicar, ¿sí? Y nosotros podemos explicar mejor cómo podemos utilizar el índice de masa corporal. Para nuestros pacientes que tienen un índice de masa corporal, lo llamamos IMC, y que llegan a la obesidad, no tienen una indicación de una cirugía estética, por así decirlo, porque nuestros resultados no van a ser mejores que operar a nuestros pacientes con un peso adecuado. No van a llegar a la figura deseada, no vamos a poder hacer la reparación ni reconstrucción necesaria. Y finalmente, las complicaciones, al tener más grasa, más panículo adiposo, las complicaciones son mayores. Me ha tocado, Fernando, que en ciertas ocasiones el paciente llega con obesidad tipo 1 y me dice, doctor, me quiero operar, sea como sea, porque tengo hasta el fin de mes para operarme y vengo por una consulta. Pues yo les digo, es muy necesario que baje de peso. Doctor, ¿y cuánto necesito bajar de peso? Le sacamos el índice de masa corporal y tiene que bajar quizá 10 kilos, 20 kilos. Doctor, pero por pandemia he subido de peso, ¿qué puedo hacer? Y pues sucede que el paciente, en dos o tres ocasiones muy tristes, me ha llegado después de un mes o 2 meses en donde el paciente se operó en otro lugar, la herida no cerró y llega con una herida, nosotros le llamamos dehiscencia, o sea, se abrió la zona de sutura y la complicación es mucho mayor, el paciente pues llega angustiado porque incluso se infecta la pared abdominal. Es ahí en donde nosotros debemos, en primer lugar, orientar. Lo primero es orientar a que se defina, ¿este paciente es candidato a una cirugía estética, reconstructiva o primero va a una cirugía bariátrica? Nosotros, para estos pacientes que hayan bajado y ya lleguen de la cirugía bariátrica o hayan descendido de peso y estén dentro de nuestra recomendación, entonces las cirugías hoy en día ya han cambiado. Yo ya tengo más de 12 años de experiencia y las cirugías eran un poco agresivas, un poco sangrantes, las complicaciones eran mayores. Pues con el manejo del láser hoy en día, el láser nosotros lo que hacemos es introducir la cánula láser para que la piel retraiga, haya menos sangrado. Entonces esta mejor retracción, este menor sangrado nos va a provocar menos complicaciones como los acúmulos de sangre, que son los hematomas. Siguiente. Existen muchas técnicas para hacer nuestra reconstrucción de la pared abdominal.
Pero hay que tener en cuenta que no tan solo el paciente es una pared abdominal, no tan solo es un abdomen, no tan solo es la piel que sobra, no. Este exceso de piel va en todas las proporciones, desde antebrazos, brazos, abdomen, muslos, piernas, el rostro. Entonces, a veces el paciente llega y nos dice, bueno doctor, yo quiero que me haga de todo. Pues no se puede. Le explicamos a nuestros pacientes que la cirugía no puede tardar más allá de 4 horas y media, porque más el tiempo que se demore en la preparación, ya anestesiado el paciente, el tiempo que tarda el paciente en la recuperación, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Es que ya son casi 5 horas y media o 6 horas y el paciente puede complicarse. Nosotros hacemos cirugías muy seguras, utilizamos anestesia general, nada de sedaciones leves. A los pacientes les decimos, te tratamos como en cualquier clínica de primer nivel, como en nuestra clínica, que es una clínica de primer nivel, los tratamos así. El paciente necesita su recuperación. Recuperación, en algunos casos hospitalización, y se le indica lo que debe tener para no tener complicaciones. También les hago recordar a mis pacientes que toda cirugía tiene complicaciones. Por eso que al tener mayor seguridad y tener sus exámenes preoperatorios, haber tenido este manejo conjunto con cirugía general, con un cirujano bariátrico para estos pacientes que tengan esta indicación, es muy importante, ya que esta comunicación que vamos a tener nos va a dar pie a que nuestros resultados sean mejores, tanto en el posoperatorio, ¿sí? Como en el mantenimiento. Para mencionar, antes no utilizábamos tanto cirugía láser en el intra, ahora la utilizamos. Y también para el manejo de las cicatrices. Nuestros pacientes antes llegaban muy disconformes, tristes, y nos decían, bueno doctor, sí, ya me siento mejor, pero mire las cicatrices que tengo porque la cirugía fue grande y me dijeron que estas cicatrices eran normales. Somos ahora muy meticulosos con la cicatrización, utilizamos terapias láser, muchos factores de regeneración para que la piel quede casi indemne. No existe aún la no cicatriz, la cicatriz invisible, no existe aún, pero podemos ser lo más cuidadosos posibles para poder tener mejores resultados. Gracias. Exacto, has tocado varios puntos importantísimos. Creo que el primero es el de la orientación al paciente. O sea, un paciente que viene con algo de eso. Sí, por ejemplo, hay zonas en donde nuestros pacientes no requieren una cirugía, por ejemplo en brazos, a veces. Entonces le hacemos hoy en día pruebas que evalúan la elasticidad de los tejidos, cosa que antes no teníamos. Evaluamos y si la prueba nos dice que tiene una elasticidad en donde nos puede responder bien ante una lipoláser o una regeneración láser, va muy bien, tanto externa como interna. Claro, excelente, es un punto clarísimo, porque una de las cosas que buscamos es el mantener correctamente la piel. Acá me preguntan, Fernando, me dicen, ¿soy hipertensa? ¿Puedo hacerme la banda gástrica? Bueno, en realidad, claro que sí. De hecho, en un paciente con exceso de peso, mientras más comorbilidades son las enfermedades asociadas. En realidad, mientras más enfermedad asociada tenga una persona, más necesaria se hace la intervención. Obviamente, como todas las enfermedades, es mejor tratarla al inicio, pero sí, por supuesto, es una de las indicaciones y de hecho se hace mucho más frecuente que se necesite hacer la indicación que sea más necesaria. Y tenemos otra pregunta que es si es cierto que el estómago luego de una manga gástrica vuelve a crecer. En realidad, yo me imagino que la pregunta es porque existen algunos casos de reganancia. ¿Después de cuánto tiempo de la manga gástrica me puedo operar? Bueno, justo lo que estábamos conversando antes de la charla, ¿no? Es
Uno, que esté en condiciones. Nuestro paciente tiene que estar bien evaluado, tiene que contar con todos los exámenes que le solicitamos, tienen que estar en buenas condiciones. El paciente debe estar por lo menos en el sobrepeso. No es una buena indicación operarlo con una obesidad, ya que los resultados no van a ser buenos. A veces el paciente me pregunta, pero doctor, ya he bajado 30 kilos, he bajado 40 kilos, ¿por qué no me opera? Y yo le digo, lo que sucede es que ya estás a punto, ya estás casi apta o apto para operarte. Si uno opera en este paso antes de llegar al mejor tiempo, te puedo operar, pero cuando bajes más de peso, cuando llegues al peso adecuado, la piel va a caer y va a sobrar piel. Y el paciente nuevamente va a tener esa insatisfacción de decir, bueno, los primeros 3 o 4 meses o 6 meses estuve bien, he bajado de peso y ahora nuevamente tengo esta piel sobrante, ¿me tengo que operar de nuevo? Entonces es por eso que nosotros preferimos esperar el peso adecuado, que es hasta el sobrepeso, para poder hacer este tipo de cirugías. Es un excelente dato, porque eso es uno, al menos en la práctica diaria, uno ve muchos pacientes que en realidad tenían indicación de una cirugía bariátrica y en realidad han tenido procedimientos como abdominoplastías y justo ocurre lo que tú estás mencionando, ¿no? Hay que buscar el momento preciso para cada tipo de procedimiento y eso solamente lo van a poder conseguir con una orientación adecuada, acudiendo a un profesional correctamente preparado y a un centro que cuente con la confianza de todos ustedes. Acá podría hacerse alguno de estos tipos de procedimientos. Bueno, con respecto a la cirugía bariátrica, en realidad los que no pueden son contraindicaciones a nivel psicológico, los que tienen abuso de sustancias tóxicas, drogas, enfermedades psiquiátricas descompensadas. Tampoco pueden los extremos de la vida, o no es que no puedan, sino hay que tocarlo con pinzas. Personas mayores de 70 años hay que evaluar caso por caso y niños, en realidad desde que son menores de 18 hay que evaluarlos con mucho detenimiento, pero niños menos de 14 o 13 años hay que tener mucho cuidado con cualquier tipo de procedimiento porque ellos se encuentran en pleno desarrollo. Así es. Por ejemplo, una de las cosas que a veces nos llegan son estos factores como el tabaco, ¿sí? El tabaquismo, en donde les decimos a los pacientes pues que es imposible. Yo realmente utilizo muy poco esta palabra, yo no soy ni de siempre ni de nunca, pero paciente que tiene el antecedente de ser fumador, que fume mucho y debe suspenderlo por lo menos con nosotros 6 meses, para tener nosotros seguridad de que esa piel va a responder a una buena cicatrización. Hay que entender y recordar que la piel tiene una microirrigación. Esta microirrigación en estos pacientes está muy disminuida, o sea, ya tengo disminución de la irrigación de la piel. Y si el paciente suma a que es un fumador, esto va a hacer que las microarterias se tapen y no pueda cicatrizar bien. E incluso ni siquiera puedan cerrar bien las heridas. Exacto, exacto. Igual pasa en las cirugías más para muchas personas. En uno de los cuadros que se presentó al inicio, habla de que cuando algunos pacientes, sobre todo los que tienen un exceso de peso muy importante, hablamos de obesidad mórbida o más, que se opera de una cirugía bariátrica y baja muy bien de peso, realmente perdió 40, 50 kilos, pero aún en el índice de masa corporal está entre sobrepeso o de repente obesidad leve. Esa persona, cuando uno les hace el estudio con bioimpedancia, es decir, medimos el porcentaje de grasa, medimos la cantidad de músculo, de agua que existe en el cuerpo, nos damos cuenta que gran parte de la grasa depositada en esta persona está en la piel.
y en realidad es porque la piel no ha podido reducirse como el resto del cuerpo. Y ahí, por ejemplo, es una de las indicaciones claras de hacer alguno de los procedimientos como abdominoplastía o el contouring, como el nombre, Sí, ¿no? O la sea, cirugía de contorno, ¿no? así es, que es generalmente circulares, ¿no? Así es. ¿Podrías explicarles un poquito más de Sí, eso? por ejemplo, en la parte del abdomen, estos pacientes pues tienen una disminución, un exceso de piel a nivel general, como lo había mencionado, y incluso la abdominoplastía la prolongamos hacia la parte posterior para poder corregir y simetrizar todo el contorno abdominal, la espalda alta, la espalda baja, y hacer un tipo de incisión en donde sea circunferencial y poder unir para que así nos quede, sea mucho más simétrico y más satisfactorio para nuestros pacientes. Por la pregunta y me dice, bueno, ¿después de cuánto tiempo puedo volver a la vida normal, o sea, a la rutina? Lo que sucede es que antes nuestras cirugías, Fernando, eran muy grandes, eran bastante agresivas, había mucho sangrado y sacábamos mucha piel. Hoy en día tratamos de hacer cirugías más cortas en donde nuestros pacientes tengan menos limitación y la limitación sea de menos tiempo, haciendo que el paciente pueda iniciar actividades desde la segunda semana o tercera semana. Antes el paciente podía estar realmente un mes y medio, 2 meses sin poder hacer buenos movimientos, el paciente perdía masa muscular, era una complicación que llevaba a la otra. Ahora tratamos de ser cortos, precisos, hacer pequeños segmentos que van a hacer que nuestro paciente se sienta más satisfecho, diga, bueno, me recuperé rápido, lo puedo resolver en 10 días, 14 días, y bueno, doctor, nos programamos en 6 meses para continuar este proceso. Porque es un proceso, se tiene que modificar, mejorar paso a paso para que así el contorno corporal quede como deseamos y como desean nuestros pacientes. Es un excelente punto el que has mencionado y creo que acá una de las cosas a resaltar es las nuevas técnicas y la tecnología que se utiliza. Antes decíamos, bueno, estas solamente son para heridas. No, ahora utilizamos sistemas computarizados de presión negativa para que fijen, para que sellen la sutura. Por lo tanto, tenemos muchas menos opciones de que se abra la herida, siendo esta una cirugía más segura, en donde el paciente antes estábamos medios temerosos porque si se abre o no se abre la sutura por la gran incisión que hacíamos, hoy en día le colocamos el sistema de aspiración a presión negativa, se llama incisional, como se utilizaba para la cirugía cardíaca, y el paciente tiene menos posibilidad de que se abra la herida, esta llamada dehiscencia. Y menos infección, por lo tanto. Así es. Que es algo tan temido por muchos. Sí. Así es. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué alimentación debo llevar después de una operación de banda gástrica? Plastía, si me he realizado una cirugía bariátrica, bueno, nosotros no tenemos ningún cuidado muy riguroso con el paciente previamente evaluado, tiene que tener un buen estado nutricional, tiene que estar de la mano con el ejercicio, tiene que estar de la mano con un nutricionista. El cirujano bariátrico tiene que darnos el visto bueno. Con todos estos componentes de seguridad, Fernando, es donde a nuestro paciente le decimos, ya se puede operar. Claro. Es un punto de, hablando de tiempos, después de una cirugía bariátrica, generalmente es después del primer año donde ya hay una estabilización del peso que dan las condiciones que tú más o menos mencionas para que los resultados sean los adecuados. Así es, sí, porque muchos pacientes piensan que luego de la cirugía bariátrica, lo que sigue al mes siguiente, a los 15 días, Ajá. ya es la cirugía plástica. No, a nuestros pacientes les decimos, hay que tener estabilización de todo el metabolismo. De frente a una abdominoplastía. Creo que eso se lo respondes tú. Bueno, es que justo como estábamos mencionando, depende de la estatura de nuestro paciente. Pues Exacto. no es lo mismo hablar a una persona que tiene unos 75 para 85 kilos
que una persona que tiene 1,55 m para 85 kilos. Por favor, tomen nota de ello. En las tablas busquen índice de masa corporal, están en el Google, es muy simple. Ahora solamente hay que colocar el peso y la estatura en centímetros y nos arroja cuál es nuestro diagnóstico nutricional según el índice de masa corporal. El desarrollo muscular. Mira, es muy importante, a la vez también es difícil que nuestro paciente tome conciencia. El paciente a veces llega a operarse y él solamente desea operarse y nada más que operarse. Pero realmente le damos información y le decimos no. Ejercicio, buena alimentación, que tenga un orden, porque muchos pacientes dicen, bueno, ahora con el teletrabajo, me dicen, doctor, antes trabajaba como de 9 a 4, ahora empiezo a las 8, termino casi a las 10 de la noche, ¿en qué momento? Que realmente tienen que tener un orden, tienen que hacer ejercicio, deben ordenar su alimentación para que nosotros, desde el punto de vista de cirugía plástica, pueda operarse. ¿Cómo voy a operar un paciente pues que está comiendo en el teletrabajo comida chatarra, que se está pidiendo por las comidas rápidas de lo que sea y simplemente le pone el aplicativo y come? Ese tipo de alimentos no es nutritivo. A veces yo les digo, hacemos una analogía con mis pacientes y les digo, la cicatriz está hecha de proteínas. La fibra colágena y la fibra elástica es proteína. Si consumes grasas, si consumes carbohidratos, estás consumiendo chatarras, ¿qué cicatriz le puedo pedir a mi cuerpo si no está consumiendo los elementos necesarios para una buena cicatrización? Exacto, exacto. Es un punto fundamental. Es parte de un poquito de la conversación y regresando a la pregunta anterior, donde menciona que una paciente ha bajado de peso, independientemente del método con el cual haya bajado de peso. ¿Qué le recomendarías a esa persona para que mantenga adecuadamente la piel? ¿Alguna crema en especial? ¿Alguna terapia en especial? Estamos hablando de un paciente que ya lo operamos. Ya se operó o no se operó, simplemente con dieta, ejercicios, diferentes métodos que pueda haber tenido esta persona para bajar de peso. Y en el camino de la reducción de peso, esta persona obviamente quiere evitar la flacidez y quiere que la piel esté lo más tonificada posible. Bueno, realmente mira, lo que se ha demostrado es que el tratamientos láser externos estimulan la regeneración, pero para decir que cuando existe mucha piel en exceso, podamos utilizar algún tipo de crema especial, no. La alimentación, como acabamos de decirlo, la alimentación, el ejercicio que va a estimular a la mejor irrigación de la piel son dentro de las cosas, dentro de nuestra artillería pesada. Luego de operar, sí indicamos láser para mejorar las cicatrices, sí indicamos cremas hidratantes, pero la parte interna, el metabolismo de defensa del organismo es lo más importante. Si el paciente es un paciente que continúa con sedentarismo, que continúa sin hacer ejercicios, esa piel va a continuar malnutrida. Hay que recordar, Fernando, que nuestra piel tiene 3 capas: la epidermis, la dermis superficial y la dermis profunda. Yo hago así, a mi paciente le explico así, tiene 3 capas. La crema que yo puedo utilizar va a llegar a la primera hasta la segunda capa, pero la irrigación está en la segunda y en la tercera capa. Necesito, por ende, que comas bien, que hagas ejercicio para que tenga buena irrigación en esas capas profundas y la elasticidad también se comporte mejor. Exacto. Eso es fundamental. Fundamental. Podrían tomar una copa de vino. Digo, bueno, en realidad, sí, la idea de una cirugía bariátrica es de que uno pueda tener una vida normal. Una vida normal, obviamente con mesura, obviamente bien orientada, nutricionalmente llevarla de forma correcta. Y también incluyen algunos gustitos, como podría ser una copa de vino, por supuesto. ¿Con qué frecuencia, Fernando? Eso, A veces eso. me ha tocado que eso de la copa de vino no es lo mismo, ¿no? El paciente, una copa de vino diaria, doctor. Ah, bueno, hay que ver la frecuencia y el tiempo con el que se inicia. Así es. Definitivamente en un inicio no podríamos porque hay un proceso de cicatrización y hay que recordar también que el alcohol
por más que no haya mucho alcohol en una copa de vino, igual no va de la mano con un régimen de nutrición o de dieta para perder peso. Cuando ya hayamos llegado a nuestra estabilización, hayamos llegado a nuestro peso, estemos comiendo de todo un poco, sí, la idea es de que una persona después de una cirugía bariátrica tenga su vida completamente normal. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias Fernando, todo un gusto haber compartido en esta charla, ¿sí? Muy gratificante, estamos para ayudarnos. Así es, Enrique, ha sido un gusto tener esta conversación y poder orientar un poquito más a nuestros pacientes sobre estos temas. Encantado de intercambiar ideas contigo, siempre es un gusto, ¿no? Y muchas gracias a la organización de la clínica que nos permite todas estas charlas. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa, estamos acá en la clínica donde nos pueden ubicar en la central de la clínica, el 224-2224, donde van a poder pedir cita con el doctor Enrique, conmigo, con cualquier otro especialista de la clínica. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto. Nos estamos Gracias. viendo. Gracias. Gracias.